tema de optimización trataba en encontrar el radio del agujero en este microresistor con el que conseguíamos una resistencia concreta, ¿no? En este caso era de 100 miliohmios, ¿no? Aplicando un voltaje, creo recordar que era de 50 milivoltios. Entonces, como os decía, ayer lo hicimos aplicando la opción de Parametric Sweep, para la que no se necesita ningún añadido especial, digamos, en COMSOL Multiphysics. Hoy vamos a repasar un poquito, muy brevemente esto, y ya sí nos vamos a ir a la parte de optimización. Una optimización un poco más directa y precisa en COMSOL, ¿no? Ya después de esto, ¿qué vamos a hacer? Pues, bueno, me gustaría mostraros, aquí ya no voy a pasar más, ya, esto lo tenéis. Vamos a ver tres tipos de optimización aparte, ¿no? Enfocadas un poco al tema de mecánica estructural, aquí lo voy a mostrar en este gráfico, luego pasaremos otra vez por aquí, pero vamos a ver una optimización basada en parámetros, una optimización basada en la forma, digamos Shape Optimization, y por último voy a hablar un poco también de una optimización basada en la topología, ¿no? Cambiando totalmente la topología. Y estos tres modelos o tres formas, digamos, de optimizar, la vamos a ver con el ejemplo de una viga a la que se le aplica una carga que es variable en función de la posición y ahí vamos a explorar un poco, ¿no? Así que bueno, pues directamente, como lo estamos enfocando como, digamos, taller, os animo a que vayáis al COMSOL Learning Center. Yo espero que se esté viendo en mi pantalla el COMSOL Learning Center. Directamente podéis escribir en Google COMSOL Learning Center o vais a la parte general, si queréis lo puedo intentar hacer aquí en Learning Center. Os Tengo podéis que ir un poco al COMSOL Learning Center y explico también cómo se pueden ir descargando algunos de los modelos que vienen, etcétera. Pues fijaos, si os vais a la parte de general aquí, debería aparecerme aquí exactamente. Aparecen una serie de subcategorías, entre ellas aparece optimización, le podéis dar clic aquí y aquí os aparece pues una especie de curso, ¿no? Es un curso completo, con mucho detalle, claro, bastante más grado de detalle el que estamos viendo aquí en estos dos webinars, aunque bueno, a decir verdad, en este binomio de webinars estamos profundizando bastante, ¿no? Y haciéndolo con mucho detalle y paso a paso, etcétera, ¿no? Pero bueno, si hacéis clic aquí, podéis encontrar esta especie de curso dividido en partes. Claro, está, por supuesto, escrito, desarrollado el material y los contenidos están en inglés. Pero bueno, pues si os vais a la parte de Introduction to Optimization, veréis aquí que en la parte, digamos, derecha, central o superior, hay una serie de modelos que os podéis descargar. Pues bien, os animo a que os descarguéis la geometría del microresistor, que es este fichero que tiene extensión de .mphbin, este de aquí, y ese es el fichero que contiene solamente la geometría y que vamos a importar desde COMSOL, ¿no? Para empezar a trabajar con esta optimización. Es exactamente lo mismo que hice ayer, como realmente no era una optimización, digamos, de estas pro, para que me entendáis, que viene incorporada en COMSOL, porque simplemente es un barrido paramétrico, que es un poco, digamos, ahí pues, con poca finura, podríamos decir, pues ayer no lo hice tan paso a paso, pero bueno, hoy sí que os animo, si tenéis la posibilidad de seguirme con otra pantalla o dividir pantalla, de que vayamos configurando el modelo paso a paso y bueno, podamos completar un caso de optimización completo. Así que descargaréis este de aquí. Yo le voy a dar clic, ya se descarga automáticamente y en vuestra carpeta de descargas o la carpeta que tengáis por defecto para las descargas que realicéis, yo en mi caso Google Chrome, pues ahí se irá a descargar, ¿no? Así que bueno, voy ya directamente a Console y empezamos el taller. Fijaos, lo que voy a hacer es voy a crear un nuevo modelo, ¿no? Entonces hago clic en la esquina superior izquierda y creo un nuevo modelo y yo voy a empezar directamente desde el modelo en blanco, ¿de acuerdo? Me gusta hacerlo así. No voy a guardar el caso anterior, que simplemente era la geometría importada y comenzamos a trabajar. Desde este entorno completamente en blanco, lo primero que vamos a hacer es definir, en cierta manera, el espacio dimensional que vamos a trabajar y para eso vamos a añadir un componente. Fijaos que aquí podéis elegir el nivel de entidad geométrica con el que queréis trabajar. En este caso, el microresistor, si recordáis de la sesión de ayer, pues es un objeto tridimensional, así que seleccionamos que queremos añadir un componente tridimensional. En cuanto al tema de la unidad de longitud, pues si recordáis también configuramos esta parte, sabíamos que el microresistor es
bueno, pues bastante pequeño, es micro, ¿no? Entonces, por ser un poco consistente con ese tamaño y por comodidad, para evitar errores con las unidades posteriormente, pues vamos a seleccionar aquí que la escala de longitud en la que queremos trabajar es la de micrómetros, ¿de acuerdo? Eso ya lo podemos hacer. Vale, pues una vez configurado esto de aquí, no voy a profundizar mucho más. Quizás sería adecuado aquí, en lugar de utilizar un kernel tipo CAD, pues sería el kernel de Console. Pero bueno, vamos a dejar los settings de esta manera. Recordad que el objetivo siempre va a ser la optimización, aunque vamos a preparar todo el modelo paso a paso. Pues hacemos clic con el botón derecho en la geometría y seleccionamos importar, la operación de importar. Muy bien. Bueno, tarda unos segunditos hasta que ya nos aparece el nodo de importar la geometría. Y lo primero que tenemos que hacer es pues, localizar el fichero que contiene la geometría. Es el fichero que acabamos de descargar desde el Console Learning Center. Así que le voy a hacer clic en Browse. Y bueno, pues lo que tenéis que hacer en mi caso, ya por defecto, pues tengo la ruta hacia la carpeta que contiene el archivo de geometría. En vuestro caso, pues tendréis que buscar la carpeta de descargas o la carpeta que sea donde se haya descargado el fichero y seleccionarlo. A partir de ahí, una vez se selecciona el fichero de la geometría, hacemos clic en Open. Hacemos clic en Open y fijaos que ya la ruta pues se añade, ¿no? Aquí en la parte del fichero. No olvidéis hacer clic finalmente en importar para que la geometría quede importada en COMS. Así que le doy clic aquí en importar y fijaos que ya tenemos la geometría directamente importada. Entonces yo hoy, antes de empezar a añadir la física y configurar condiciones de contorno, incluso el material, lo que voy a hacer es ya terminar de modificar la geometría. Recordad que como la estrategia que íbamos a seguir para conseguir esos 100 miliohmios de resistencia de este microresistor era añadiendo un agujero en el centro, cuyo radio todavía no habíamos optimizado. Pues bueno, esa será un poco la estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues recuerdo que era en geometría, hacemos clic botón derecho o si no, desde la parte superior de vuestra barra de herramientas, añadir la primitiva que se llaman primitivas de estas formas geométricas, ¿no? De un cilindro y ya lo podríais añadir directamente a vuestra geometría, ¿no? Esto, si lo seleccionáis desde clic botón derecho en geometría o desde la parte superior de vuestra barra de herramientas, pues depende un poco de vuestro gusto, ¿no? De vuestra forma de trabajar. Yo le voy a hacer clic desde aquí, como estáis viendo en pantalla. Y fijaos, lo que se me pide es radio y altura. Entonces el radio, bueno, lo vamos a parametrizar porque, bueno, va a ser, de hecho, pues uno de los objetivos de nuestra optimización, encontrar ese radio que va a minimizar, ¿no? Ese radio que va a minimizar. Así que, bueno, pues vamos a hacerlo de esa manera. Vámonos a la categoría de parámetros globales. Vamos a añadir un parámetro que se llame R0 y en la expresión pues vamos a escribir, por ejemplo, pues un micrómetro, ¿no? UM. Añadimos así. Y perfecto, pues ahí lo estaría, ¿no? Este es el radio que tiene por defecto. En el cilindro que estamos creando, volvemos al nodo de geometría, ya añadimos el valor de ese radio y en la altura me queda un poco igual, como sea, pero sí que sea algo mayor que el espesor que tiene el microresistor, porque luego necesitamos aplicar una operación de diferencia. Así que construimos y ya veis en el centro cómo se crea ese cilindro. Entonces, para efectivamente fabricar este hueco, podríamos decir, vamos a aplicar una operación de diferencia, clic, botón derecho en geometría, Boolean Sum Partitions, aplicamos diferencia, entonces seleccionamos todo el microresistor como objetos a añadir y como objeto a sustraer o eliminar, seleccionamos ese cilindro que acabamos de crear. Por último, construimos y ya tenemos el microresistor completo, ¿no? Lo tenemos ya en su parte final. Ahora, claro, hay que optimizar el radio. A ver cuál es ese radio óptimo con el que conseguimos la resistencia de esos 100 miliohmios, ¿no? Vamos a definir los materiales rápidamente. Por tanto, clic botón derecho en materiales. Añadimos materiales desde la librería. Así que a la derecha de vuestra pantalla, a la derecha del visor gráfico, se abrirán las distintas librerías que contienen los materiales que están, bueno, pues definidos por defecto en Console. Yo voy a ir a la Built-in Library y desde ahí voy a seleccionar el cobre, copper, y lo vamos a añadir al componente, al único componente que tenemos en nuestro Model Builder ahora mismo.
Sí que COMSOL pues intuye, ¿no?, que toda la pieza está fabricada de cobre y pues ya lo tendríamos perfectamente definido. ¿De acuerdo? Muy bien, pues la siguiente parte consiste en añadir las físicas. Entonces, ¿cómo añadimos la física? Nos vamos a la parte superior de nuestra barra de herramientas y hacemos clic en añadir físicas, add physics, ¿de acuerdo? Voy a dar clic correctamente, ahí lo tenemos, y ahí aparece, cierro la pestaña de añadir material, y ahora la física que vamos a añadir es la de corriente eléctrica, por tanto la busco dentro del módulo ACDC, buscamos Electric Currents, la de EC, la añadimos al componente 1, ahora se añadirá por ahí, tarda unos segunditos, y en la categoría de Heat Transfer vamos a buscar Heat Transfer in Solids, así que lo añadimos al componente 1 también. Perfecto. Tarda unos segunditos hasta que la física se añade al Model Builder. Voy a despejar un poco el visor gráfico para tener la visión completa de nuestra pieza. Esto nos ayudará también ahora porque tenemos que fijar condiciones de contorno. En la física de corriente eléctrica vamos a añadir dos condiciones de contorno. Bien, la primera condición de contorno que vamos a añadir es una condición de contorno de terminal, ¿de acuerdo? Esto tal cual lo hicimos ayer. Y luego otra condición de contorno que sea de tierra, de ground. Así que bueno, pues para el terminal vamos a seleccionar pues esta de aquí, por ejemplo, ¿vale? Y para la tierra, esta de aquí. No recuerdo exactamente si ayer lo hice así, en este orden, pero bueno, dada la simetría que tiene la pieza, da un poco igual en este caso. Entonces, terminal y ground. Perfecto. En la física de Heat Transfer in Solids, lo que vamos a hacer es añadir una condición de contorno que sea de temperatura. Vamos a fijar la temperatura de los dos terminales que están en la parte inferior. Vamos a utilizar temperatura ambiente. Estos terminales pues estarán en contacto con otra pieza sólida, que imaginamos que será conductiva también, claro. Luego vamos a añadir también otra condición de contorno de superficie de heat flux. Vamos a tener un flujo de calor, ¿de acuerdo? Que va, bueno, con el que vamos a modelizar esa transferencia de calor por el mecanismo de convección entre la parte sólida de la pieza, superficial, porque ocurre la interfase del sólido y el supuesto aire que tengamos alrededor. Entonces, por defecto, vamos a decirle a COMSOL que aplique a todas las superficies de nuestra pieza, excepto eliminamos aquellas dos pues, que se encuentran en la parte inferior, ¿vale? Configuramos el tipo de flujo de calor. Vamos a decirle que es un tipo de flujo de calor convectivo y vamos a utilizar un coeficiente de transferencia de calor por convección, o también conocido como coeficiente de película, de 5. Bueno, que podría ser una especie de convección natural, ¿no? Muy bien, y entonces por último lo que vamos a realizar es el acoplamiento, vamos a realizar ese acoplamiento entre la física de corriente eléctrica y transferencia de calor en sólido, ¿de acuerdo? Va a haber una corriente eléctrica que circula por ahí, con lo cual esto, bueno, va a dar lugar, el dispositivo tiene cierta resistencia, por efecto Joule la pieza se va a calentar y vamos a tener un campo de temperatura, ¿no? Entonces en la parte de físicas, parte superior de vuestra barra de herramientas, hacemos clic en Multiphysics Couplings y vamos a seleccionar Electromagnetic Heating. Lo seleccionamos aquí y bueno, COMSOL por defecto pues, selecciona correctamente la física que queremos acoplar, es decir, la de corriente eléctrica por la parte de electromagnetismo, la de Heat Transfer in Solids por la parte de Heat Transfer. Veis las etiquetas de F y HT que son consistentes con lo que tenemos en nuestro Model Builder, y ya de esta forma miramos la ecuación, tendríamos acoplado la generación de calor por parte de la física de corriente eléctrica con la de transferencia de calor. Y si recordáis ayer, para reforzar aún más el acoplamiento que existe entre ambas físicas, en la parte de conservación de corriente, dentro del nodo de corrientes eléctricas, vimos que en el modelo de conducción, en lugar de seleccionar conductividad eléctrica, que estaba basado este modelo en una conductividad eléctrica que se obtiene del material y que en el caso del cobre, pues se proporcionaba como un valor fijo que no dependía de la temperatura, pues aquí fijaos que seleccionábamos Linearized Resistivity, para de alguna manera pues tener en cuenta el efecto de la temperatura, ¿no? De forma que el acoplamiento ahora entre la física de corriente eléctrica y transferencia de calor se hace bidireccional. Esto es muy importante de cara a la optimización, para obtener un resultado de optimización coherente, ya que efectivamente las propiedades del cobre
muchas de ellas están afectadas por la temperatura, así que de esta manera podemos tener en cuenta este efecto en nuestro problema de optimización, ¿no? Ya vimos que, bueno, lo que hicimos fue crear la malla, utilizamos una malla normal en base a la física que tenemos incorporada en nuestro problema y tenemos que añadir un estudio. Entonces, en la parte de estudio hacemos clic en Add Study y vamos a añadir un estudio sencillo, ¿eh? Un estudio pues estacionario. Hacemos clic en Add Study, tardará unos segundos, pero se añadirá a nuestro Model Builder. Cierro esta pestaña para despejar la barra de herramientas y ya en principio pues podríamos llevar a cabo una simulación, si están bien todo configuradas todas las condiciones de contorno, etcétera, una simulación determinista, digamos, porque bueno, pues se va a hacer una simulación para un radio de este agujero de 1 micrómetro. Exactamente así, ¿vale? Así que vamos a probar a hacerla primero y ya luego pues llevaremos a cabo ese problema de optimización, ¿no? Vamos a hacer clic aquí en Compute. Esperemos que todo esté bien configurado, que no tarde demasiado. ¿Vale? Ahí veremos la barra del progreso. 12%. También podemos ya ver los gráficos de convergencia. No sé si he puesto algo, pues está tardando más de lo que esperaba yo aquí. No sé si me he pasado con el acoplamiento, la verdad, o me he saltado alguna cosilla. Creo que no. Si me salta alguna cosa, lo que puedo hacer es abrir directamente el fichero de ayer. Sí, he cambiado de ordenador, pero vamos, no creo que sea eso. Más bien creo que se me ha pasado algo en la copla. Ah, ya sé lo que es. Que van en la parte de terminal. Ya la parte terminal hay que ver, es curioso porque uno a veces hace un modelo 20 millones de veces y al final se le olvida algo. Fijaos que en la parte de terminal uno en la condición de contorno, pues se me había, simplemente he seleccionado en qué superficie aplica, lo veis aquí, pero no he configurado la condición de contorno, entonces como eso se está volviendo un poco loco. En el tipo de terminal vamos a decirle que es de voltaje y aquí vamos a seleccionar, creo recordar que eran 50 milivoltios, 50 milivoltios, ¿de acuerdo? Así que bueno, ahora estamos dando un input coherente. Permitidme que vuelva a realizar la simulación otra vez, a ver si era por esto. Esta era una razón segura, puede que haya otra, pero esta era una segurísima. Desde luego, y ahora va la simulación, veis que va mucho más rápido, así que ya lo tenemos. Ya os digo, ha hecho esta simulación 2000 millones de veces, pero bueno, va uno un poco como un autómata y a veces se nos olvida, ¿no? Así que muy bien, ya tenemos la simulación completa, la simulación se completa con éxito. Y ahora, bueno, vamos a ver qué valor de resistencia está dando esto. Por tanto, nos vamos a ir a Global Evaluation, basada en una evaluación global basada en los resultados del estudio que acabamos de hacer para un solo punto. Vamos a buscar dentro de la categoría de corrientes eléctricas, en la categoría de terminal, vamos a importar de alguna manera, digamos, la conductancia y luego simplemente lo que vamos a hacerle es su inversa para tener esa resistencia y además lo vamos a hacer en miliohmios, que es un poco el valor de referencia que tenemos, ¿no? Para trabajar con un número un poco más cómodo. Hacemos clic en evaluar y, bueno, con este agujero de 1 micrómetro, la resistencia que está dando esto es de 77 con algo miliohmios. O sea, nuestro problema pues no está optimizado. ¿Qué hicimos ayer? Pues ayer hicimos un barrido paramétrico que, bueno, en principio no vamos a repetir hoy. Yo solo voy a recordar que si hacemos clic en Study y añadimos un parametric sweep aquí, pues podemos hacer un barrido para la variable de diseño, esa variable de control en este caso, que puede ir cambiando creo que lo hicimos entre 1 micrómetro y 1,75 y bueno, ahí se podía intuir dónde estaba el óptimo, dónde estaba el radio con el que conseguiríamos tener un valor de 100 para la resistencia de 100 miliohmios. Esto, como os decía ayer, pues se puede hacer de una manera mucho más elegante y directa si tenemos el add-on de optimización en Console Multiphysics. Veréis, en mi caso, veréis que si yo hago clic derecho en Study 1 y voy a optimización, pues tengo habilitados una serie de opciones. Hoy vamos a utilizar esta de optimización. Pero si no tenéis el add-on de optimización, como voy a simularlo yo aquí en este caso, si voy a File, en List, License and User Products y quito la parte de optimización, imagináis que lo hago así, pues veréis que cuando haga clic derecho en Study 1 y vaya a optimización, pues Console no me va a dejar seleccionar la parte de optimizar. Entonces, la única manera de optimizar que tendría era
sería pues hacer un barrido paramétrico como hicimos ayer y de esa manera pues intentar sacar de la forma más precisa posible el radio óptimo. En este caso vamos a suponer que sí que tenemos el add-on de optimización, que tiene un potencial tremendo. Entonces vamos a ir a File otra vez, voy a habilitar digamos, mis productos la parte de optimización y lo que vamos a hacer aquí es, en el estudio 1, añadir en optimización, lo veis aquí, añadir un nodo de optimización. Ahí lo veis, ¿vale? Muy bien. Lo primero que quiero comentaros, pues veréis, fijaos que antes de entrar en el método, lo que vamos a definir es la función objetivo. Aquí hay dos formas de hacerlo. Pues yo puedo definir la función objetivo directamente aquí. Vamos a hacerlo si queréis. En este caso, fijaos, lo que tenemos es podemos hacer, al final lo que vamos a optimizar es directamente lo que tenemos en definición global, sería aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo irme a la configuración de la función objetivo y ponerlo aquí directamente. Entonces en nuestro caso, ¿qué tendríamos? Pues lo que quiero hacer es que la diferencia del valor que se está calculando, que sería la resistencia de aquí, directamente como el nombre de la evaluación global que estamos usando, menos el objetivo, sea cero, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el valor absoluto de esto de esta manera. Si queréis, incluso se pueden añadir las unidades aquí, bueno, no haría falta, porque esto por defecto se calcula en ohmios. Y de esta manera, fijaos, tendríamos perfectamente definida la función objetivo. Sí que Console me dice, fijaos, aparece que Console no conoce la variable f.g11. ¿Por qué? Bueno, porque hay que especificar que esta variable se calcula dentro del componente 1, ¿de acuerdo? Del componente 1. Voy a ampliar un poquito esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Console, en el Model Builder, podemos tener más de un componente que utilicen una física de corriente eléctrica y que, por tanto, puedan tener una variable que se llame f.g11, así que hay que especificar siempre a qué componente nos estamos refiriendo. Sé que en este caso solo hay un componente y resulta un poco absurdo, ¿no? Pero siempre tenemos que ser precisos con esa forma de introducir la nomenclatura. Entonces, como decía, esto lo podemos definir directamente aquí, podemos definir la expresión directamente. Fijaos lo que vamos a hacer, es decir, para cada valor de radio que se va a ir probando dentro del algoritmo de optimización, se va a obtener un valor de resistencia y lo que vamos a hacer es compararla con el objetivo, ¿de acuerdo? Que serían 100 miliohmios, que sería 0,1 ohmios. Cuando esto se llegue a cero, pues ahí estará nuestra función objetivo, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo lo podríamos hacer de otra manera para que fuese un poco más elegante quizás? Pues fijaos, lo que podremos hacer es, dentro del componente 1, pues en definiciones podríamos definir una variable, ¿de acuerdo? Una variable que se llame, por ejemplo, target, qué sé yo, ¿no? Y aquí voy a hacer directamente control V para pegar, podríamos directamente definir la función aquí. Le podríamos quitar que nos referimos al componente 1 porque estamos definiendo la variable dentro del componente 1. Lo único que os estoy mostrando es una forma alternativa, ¿no? ¿Queréis especificar las unidades del 0,1? De acuerdo, pues se puede hacer, ¿no? Se puede añadir también como ohmio y ahí tendríais perfectamente definida la variable objetivo. Luego, si queréis que esto quede un poco más elegante, esto es a vuestro gusto totalmente, pues aquí en lugar de introducir la expresión completa, lo que podemos hacer es introducir, por ejemplo, un nombre o lo que queráis, ¿no? Se podría hacer de esta manera también. Si lo veis, voy a comprobarlo yo aquí en mi modelo. Aquí lo que podéis hacer es describir, por ejemplo, pues componente 1.target, ¿no? Que ya referís que es una variable definida en componente 1. Sería otra manera de hacerlo, ¿no? Lo podemos hacer así. Lo voy a dejar así, de hecho, si os parece bien. Luego, fijaos, dentro del solver, que es lo que estamos viendo aquí, bueno, si queréis, voy a minimizar el solver, lo tenemos ya configurado, la función objetivo, voy a dejar el solver para el último, ¿de acuerdo? Veis aquí que el tipo es minimizar, es un tipo de optimización donde quiero minimizar, yo quiero minimizar el target quiero minimizar esa diferencia que tengo entre el valor que se va calculando y el objetivo. Aquí, bueno, está puesto como suma de objetivos en el caso de que hubiese más de una función objetivo. En este caso, pues ni siquiera importa, ¿de acuerdo? Así que ya tendríamos la función objetivo lista para resolver y luego hay que definir pues, las variables de control. En este caso, la variable de control es el radio, ¿no? Ese es el parámetro o la variable que nos va a permitir ir hacia la optimización de nuestro problema. Seleccionamos aquí, por defecto aparece ese radio y vamos a configurarlo.
Vamos a configurar primero, digamos, el límite inferior y el superior. Voy a intentar hacer esto un poco más grande que se vea con mayor claridad, ¿de acuerdo? El límite inferior, esto es como el barrido paramétrico un poco. Pues el límite inferior lo establecíamos en 1 micrómetro, ¿vale? Y el límite superior lo establecíamos en 1,75, ¿de acuerdo? Cuanto más finos, digamos, seáis estableciendo este rango, pues menos le costará al algoritmo de optimización encontrar el óptimo aquí. Y en la escala, para ser consistente con esto, pues vamos a poner también una escala de 1 micrómetro, ¿de acuerdo? Vamos a establecer la escala ahí. Muy bien, pues listo. Aquí en principio no tenemos ninguna restricción porque con el límite inferior y superior de la variable del radio, pues nos estamos asegurando de que, pues no sé, el radio no sea mayor que lo que es la anchura del microresistor o alguna cosa así. Así que en principio ni siquiera haría falta definir ninguna restricción extra, ¿de acuerdo? Así que por último, me gustaría, voy a ir cerrando todo esto, me gustaría hablaros un poco del tema del solver, pero muy brevemente. Como veréis al desplegar esta pestaña del método, hay un montón de solvers distintos que podemos tener en Console Multiphysics, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos que son de tipo derivative free, que no son un poco independientes de lo que sería la parte tridimensional, como el que vamos a usar ahora. Luego están algunos que son más estables, como por ejemplo puede ser el NetDesmet, etcétera. No voy a entrar en la parte de los algoritmos porque, bueno, ni siquiera yo soy experto en esta parte tan matemática. Así que lo único que quiero que resaltar un poco como highlight es que tenéis distintos métodos para elegir en el solver de optimización y se usará uno u otro en función de, el problema específico. En este caso, veréis que como en el microresistor vamos a tener que hacer una especie de actualización de la malla en realidad a medida que vayamos modificando el radio de ese hueco, pues lo suyo es que utilicemos, por ejemplo, un derivative free que se llama como el Bobby QA, este que veis, que, bueno, pues es adecuado cuando la geometría está cambiando, por ejemplo, ¿verdad? Así que lo voy a seleccionar aquí, si os parece bien, como método de optimización en este solver. No voy a modificar las tolerancias, no voy a modificar el máximo número de evaluaciones del modelo, que se podría, ¿de acuerdo? Pero en principio lo vamos a dejar así. Si queréis profundizar más en el tipo de método que tenéis a disposición en el solver de optimización de Console, pues siempre podéis ir a la documentación de Console, miraros en el Learning Center tutoriales específicos sobre la parte pues, más matemática, ¿no? Que hay detrás de cada uno de estos métodos, pero siempre recordad pues, eso, ¿no? Que algunos es más adecuado cuando la geometría va a cambiar, porque implica cambios de malla en cada iteración. Que hay otros que son más robustos desde el punto de vista matemático, pero tienen mayor coste computacional y se van, bueno, pues diferenciando en base a todo esto. Bien, pues en principio debería estar todo. Yo voy a lanzar pronto el problema de simulación. Quiero marcar aquí alguna salida mientras esto se resuelve para que podamos ver algo. Entonces me gustaría que se fuese pues mostrando en un gráfico la solución a medida que se va resolviendo, así que voy a escribir aquí un table graph, ¿de acuerdo? Y se va a crear una tabla de optimización que vamos a ir viendo aquí si todo está bien configurado y si, bueno, si hay algún error lo reviso, ¿no? Lo revisamos ahora, pero en principio debería estar todo. Hemos seleccionado el solver, hemos definido nuestra función objetivo. Aquí, por supuesto, podréis añadir algún comentario si queréis para organizar vuestra modelización. Hemos añadido nuestra variable de control, que efectivamente es radio, y en este problema pues no tenemos ninguna restricción en principio, ¿no? Así que, bueno, pues ya lo deberíamos tener. Vamos a hacer clic en Compute y a ver cómo se va comportando nuestro modelo en este estudio de optimización. A ver si soy capaz de mostraros aquí en la tabla de objetivos. Va a ir tardando, no debería tardar tanto, la verdad. Aquí se ha probado ya con uno. Digamos, en el progreso podemos ver la evolución también. El mensaje voy a hacer clic aquí para que podamos ver la tabla objetivo. Veis cómo va evolucionando ese radio. Tengo la ventana del webinar también aquí. Veis también cómo se va obteniendo
un distinto rol, o tenéis también unos objective plots. Veis como a medida que va cambiando o que van subiendo las iteraciones se está reduciendo el objetivo. Idealmente deberíamos llegar a 0 aquí. Entonces veis como ese método pues, numérico, matemático de optimización va iterando. A veces se aleja un poco de la solución, él internamente, según la matemática que tenga, pues va buscando en función de los gradientes que va obteniendo, veis cómo el objetivo se va reduciendo muchísimo. ¿De acuerdo? Aquí, en función de la capacidad de vuestro ordenador, la máquina que estoy utilizando para hacer la simulación, pues puede que incluso cambie un poco el número de iteraciones, etcétera. Así que bueno, ya tenemos la convergencia, lo veis aquí, ya estaría, si habríamos llegado a ese objetivo que era el 0, es decir, que entre la resistencia que se está calculando y el objetivo, pues estemos minimizando el error, que sería 0, y en la tabla ya estáis viendo aquí cómo hemos obtenido la solución óptima, ¿no? Veis que el R0 estaría en 1,5126 micrómetros, porque el resultado en la tabla se está mostrando en metros, y efectivamente con este método de solución hemos obtenido una solución totalmente precisa, no como ayer, que lo que hacíamos era una tabla, representar gráficamente y decíamos, pues más o menos el óptimo tiene que estar en torno a 1,50, no sé cuánto, decíamos, ¿no? Aquí lo podemos hacer de una forma totalmente precisa. Si queréis sacar el valor como una evaluación global, lo que podemos hacer aquí es seleccionar, en lugar de, nos volvemos al Derivative Values, al Global Evaluation, en el Dataset podemos seleccionar aquí la parte de esto, bueno, lo tenemos directamente, está directamente marcado, porque lo que hemos hecho es ampliar el estudio primero que hicimos, evaluamos y veis aquí, bueno, una solución, la solución última que se ha obtenido aquí en micrómetro. Lo que estamos evaluando aquí, de hecho, es el valor de la resistencia. Veis que estamos teniendo un pequeño error. Podríamos modificar esas tolerancias en la función de optimización también si queremos. Voy a intentar representar aquí el R0, a ver si puede ser posible que hagamos los dos. Y aquí estáis obteniendo el radio que optimiza nuestra función objetivo, es decir, un radio de 1,5126 micrómetros, que sería en este caso, ¿vale? Pues muy bien, sí. Bueno, hoy intento hacerlo un poco más paso a paso, explicando pues de dónde, incluso de dónde podéis cargar la geometría para, bueno, pues animaros a que sigáis el tutorial, a que podáis completarlo paso a paso y sobre todo que veáis, bueno, que es muy cómodo, ¿no? Hacer la optimización así tan precisa y tan directa en console y evitando hacer ese barrido paramétrico, pues excelente. Ahora, bueno, vamos a pasar a una optimización basada en parámetros. Vamos a cambiar de objetivo. Por si queréis hacerlo conmigo, voy a volver a compartir la pantalla del Console Learning Center. Si dentro de esta pantalla vais a la parte de, a ver si a ver si lo encuentro, debería de estar en Using Parametric Sweep, Using the Step, creo que era este. Creo que era el segundo, que no estoy seguro. Este de aquí, perdona. El Using Optimization Studies to Perform Parameter Optimization. Vamos a hacer este. Voy a intentar hacerlo paso a paso también. Pues podéis descargar este que se llama Beam Optimization Cleared. Beam Optimization Cleared, porque ahí vamos a arrancar desde un modelo en blanco para llevar a cabo otro tipo de optimización. En este caso vamos a centrarnos en la física de mecánica estructural y bueno, vamos a trabajar sobre este ejemplo. Lo mejor que podemos hacer es abrirlo directamente en Console. Yo ya bien, bueno, no es necesario que abra este modelo. Lo que voy a hacer es abrir carpeta. No sé si lo tengo, no sé si lo tengo abierto aquí. Beam Optimization Clear, creo que no lo tengo. Creo que no lo tengo. No sé si me atrevo a abrir mi carpeta porque tendré aquí millones de cosas descargadas. Vamos a abrirlo desde la parte de descarga. No sé si me deja. Ahí está. Sí, tengo un montón de archivos console ahí, como podéis observar. Así que abrimos aquí el fichero en blanco. Le digo que no quiero guardar el fichero anterior de console y ya se está descargando nuestra viga. Se trata de una viga que va a estar sometida a un cierto esfuerzo. Pues mira, ¿qué tenemos aquí? Tenemos ya un modelo prácticamente preconfigurado, salvo la parte de optimización. Entonces, bueno, vamos a ver, voy a intentar poner esto bueno, correctamente para empezar a trabajar. Lo que tenemos es la geometría creada paso a paso.
Fijaos que, bueno, pues se trata de una viga que tiene construida a partir de dos rectángulos directamente y llaman la atención dos parámetros. Fijaos, la lista de parámetros se incluyen algunos característicos de la propia geometría, parámetros característicos de lo que pesa pues, esta viga por unidad de longitud y hay dos parámetros que vamos a optimizar. Se trata del parámetro que se llama IOPT e IOPT2. Estos parámetros, que ahora no podemos ni siquiera apreciar porque valen cero, pues nos van a ayudar a trabajar aquí. El objetivo de este problema de optimización es conseguir que la viga responda bien ante cierta fuerza que se va a aplicar en la superficie superior. En este caso, el criterio para evaluar que se comporta bien es decir, es que se esté por debajo de un desplazamiento máximo de 0,2 milímetros, como podéis ver aquí. Pero el problema de optimización consiste en hacerlo pues utilizando la mínima cantidad de material posible. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro problema de optimización. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a variar un poco estas dos coordenadas. Si yo aquí en lugar de 0 utilizo 0,1, veréis que ahora se actualiza la geometría. ¿Veis el asterisco ahí? Quiere decir que ese cambio que he hecho en el parámetro va a afectar a la geometría. Si la construyo, pues veis que pues, bueno, se modifica el perfil de esta viga. Está claro que si la viga ahora se construye de esta manera, la cantidad de material que voy a utilizar es menor. Por tanto, pues esto podría tener un ahorro económico en principio, etcétera, etcétera, ¿no? En esto consiste nuestro problema de optimización. Voy a volver este IOPT a cero y lo que vamos a hacer primero es añadir un estudio. Les voy a añadir un estudio normal, un estudio estacionario, nada sofisticado. Lo vamos a añadir aquí, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos y bueno, en principio lo que vamos a hacer es tratar de simular primero esto, pero que la simulación sea rápida, porque además no estamos haciendo pues nada, porque el modelo ya venía por defecto. Y bueno, en este visor gráfico, cierro el estudio aquí, pues podéis ver cómo se va a deformar esa viga, en principio todavía sin hacer ningún cambio, sin ninguna optimización, nada, frente al esfuerzo. ¿El esfuerzo dónde está definido? Pues la fuerza, ¿no? Viene en la parte de Solid Mechanics, veréis que hay una condición de contorno de Boundary Loads que aplica efectivamente a esa parte, a esa superficie que veis ahora mismo en verde y responde, es variable además, depende de la posición, ese esfuerzo, ¿no? Así que lo estáis viendo ahí. Bien, pues si no se modifica nada, esta es la respuesta, ¿no? De esa viga, de ese esfuerzo. Se dibuja un poco exagerado, pero bueno, tened en cuenta que esto va con newton metros cuadrados elevado a la menos 6, ¿no? Y ahí lo podéis ver en esta superficie. Vale. Ok, pues vamos a empezar con el problema de optimización. Vamos a intentar reducir la capacidad de material, la cantidad de material que se utiliza aquí, cambiando el perfil de la viga. Lo vamos a hacer con dos parámetros. Esos dos parámetros son, como veis en la lista, el parámetro que se llama IOPT e IOPT2. Lo veis ahí, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos al Study 1, hacemos clic con el botón derecho e igual que hicimos antes, pues nos vamos a la parte de optimización, optimization. Lo añadimos ahí, ¿de acuerdo? Y ahora, voy a dejar para el último otra vez el Optimization Solver y lo que vamos a hacer primero es definir la función objetivo. La función objetivo es utilizar la menor cantidad de material posible, por tanto, la menor cantidad de masa. Para poder introducir aquí una expresión en nuestra función objetivo, tenemos que añadir una variable que nos permita cuantificar la masa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos venimos aquí dentro de las definiciones. Hacemos clic en definiciones debajo justo de componente 1, en definiciones, hacemos clic con el botón derecho y vamos a irnos a Physics y Utilities y vamos a añadir Mass Properties, ¿ok? Y bueno, seleccionamos los dos rectángulos que ven aquí, los dos dominios. Añadiendo esta utilidad, estas propiedades de masa, pues Comsol nos va a permitir hacer un montón de cálculos relacionados con la masa en nuestro modelo. ¿De acuerdo? Así que ahora ya, en la parte de la función objetivo, vamos a poder seleccionar la variable o parámetro, llamadlo como queráis, de la masa de toda la viga. ¿De acuerdo? Ya la podríamos seleccionar. Entonces, vuelvo a la parte de optimización, estamos en la función objetivo y lo que vamos a hacer es buscarla. Hacemos clic aquí en Add Expression, vamos a ir a la parte de definición, más Properties y vamos a seleccionar lo que es la masa de toda la viga, que la veis aquí. Hace referencia al componente 1 más 1 dot más. Y esa sería la masa
doble clic, pues esa sería nuestra función objetivo. ¿De qué tipo vamos a hacer la optimización? Pues de tipo minimizar, ¿no? Queremos minimizar esto. Lo demás, pues lo podemos dejar exactamente igual, porque en este caso solo vamos a tener una función objetivo que, repito, es minimizar la masa. Vamos a minimizar esta masa. Muy bien, cierro la función objetivo y ahora ya vamos con las variables de control, que van a ser iopt1 e iopt2. Van a ser esos dos parámetros que me van a permitir modificar el perfil de nuestra viga. Entonces, vamos a añadir primero una variable de control. En este problema tenemos dos, a diferencia del anterior, que solo teníamos radio. Y de la lista desplegable vamos a añadir iopt1 y vamos a añadir una segunda que sería el iopt2. ¿De acuerdo? Muy bien, pues fijaos, en valor inicial lo podemos dejar en 0, que es tal y como estaba. Podéis incluso, si queréis, especificar las unidades que esto tiene, que no es estrictamente necesario siempre que seáis conscientes de la unidad con la que se está trabajando la geometría. Y luego, la escala lo podemos dejar en 1, nos estamos moviendo en metros. En el lower bound podemos poner 0, de hecho sería el valor inicial. Y en la upper bound vamos a añadir 0,9 ahora explico esto un poco, por t sub 0, ¿no? Venimos aquí, 0,9 por t, perdón, t mayúscula 0. ¿Por qué añadimos esto? Pues fijaos, si os vais al segundo polígono, el segundo polígono se define con una cota de altura 0,9 por t0. Así que le vamos a decir que como máximo por arriba, los parámetros iopt1 e iopt2 estén a la cota de donde se construye ese segundo rectángulo. T0, por cierto, es un parámetro que viene definido en la lista de parámetros. Si queréis comprobar cuánto vale ese 9,0 por T0, podéis utilizar la lista de parámetros como una especie de calculadora, ¿no? Veréis aquí 0,18. Ese es el límite que le estamos imponiendo a la cota de los dos parámetros de optimización, ¿de acuerdo? Elimino esta parte y ahí lo tendríamos. Entonces vuelvo al nodo de optimización y ya tendríamos perfectamente acotadas las variables de control, ¿de acuerdo? Creo que las hemos definido correctamente. No tenemos ningún warning, así que en principio pues sería correcto. Y luego la parte de restricciones, en este problema sí que lo tenemos, porque de hecho una restricción, la importante, la más importante y única, es que pues, la viga tenga un desplazamiento máximo. Se le está imponiendo una fuerza en la superficie superior y tiene que soportarla. Y soportarla quiere decir que el desplazamiento tiene que cumplir. Entonces, si veis en el modelo, hay aquí una sonda. Esto se añadiría en definiciones clean derecho probes, point probe, en el modelo que ya habéis descargado, pues viene por defecto, donde se marca el punto que veis ahí. Es el punto 7, que veis en verde ahora mismo donde tengo el cursor, y entonces ahí es donde tiene que cumplirse la condición de máximo desplazamiento. Ahí es donde lo vamos a evaluar. Entonces, ¿cómo vamos a imponer la restricción en nuestro nodo de optimización? Pues va a ser sencillo, vamos a decirle, mira, nos referimos a componente 1, por tanto escribimos comp1 y vamos a decirle que en ese punto, en ese pnt-dist, en el desplazamiento de ese punto, que se cuantifica con la sonda, ahora vuelvo si queréis para repasarlo, dividido por el máximo desplazamiento, que es un parámetro que se llama maxdisp, ahí lo tenemos, pues tiene que ser como mucho 1. Es decir, lo que se mueva, lo que tengamos de desplazamiento en ese punto 7, tiene que ser como máximo el máximo desplazamiento que permitimos en esta vía. ¿De acuerdo? Entonces, si vuelvo a la sonda, veis que, bueno, se ha seleccionado el punto, pero también se incluye una expresión. Y cuando veis aquí solid.dips, hace referencia a la física de Solid Mechanics. Veis que Solid Mechanics lleva una etiqueta que se llama solid, pues de solid el dis significa el desplazamiento. Entonces, lo que hacemos es cuantificar en metros el desplazamiento en este punto. Por tanto, la restricción, ¿cómo es? Insisto, pues es que como mucho el desplazamiento en ese punto, que lo estamos evaluando con esa sonda, sea el máximo desplazamiento que se permite. Ese es el límite superior que se le impone a esta restricción. ¿De acuerdo? Pues bueno, en principio, fijaos, ya lo tendríamos en principio, si no se me ha pasado nada, que a veces ya sabéis que ocurre, en principio ya estaría, salvo el solver de optimización. Fijaos que aquí, de nuevo, estoy modificando un poco lo que sería
la geometría, la cantidad de material que estamos usando aquí. Por tanto, ahora, insisto, sin entrar mucho en el modelo, voy a utilizar el método Cobaila. No quiere decir que la optimización no se pueda realizar con otro método, pero sí puede llevar a una divergencia numérica y a problemas en la resolución, ¿de acuerdo? Así que, insisto, no voy a entrar en el detalle matemático. En este modelo vamos a usar Cobaila, que es el que se demuestra en el ejemplo que mejor funciona, y lo vamos a dejar así, pero recordad, hay distintos métodos de optimización en nuestro solver. Bueno, pues en principio esto estaría o debería estar o debería estar y voy a atreverme a lanzar la simulación de optimización. Ah, sí, se me olvidaba, quiero que, cuidado que al hacer clic, cuidado con la ruedecilla del ratón, que a veces se seleccionan o deseleccionan cosas sin querer. Voy a comprimir todo. Quiero que mientras que se está resolviendo, pues se muestre un table graph, de forma que podamos ir viendo un poco la evolución que tiene, cómo va trabajando, ¿no? El método numérico de optimización y vamos a hacer clic ahora sí en Compute. Un segundo, mi máquina no es la más potente del mundo. Y vamos a ver cómo se va comportando, ¿no? Esta optimización. Tenemos un plot de objetivo donde iremos viendo los distintos números de optimización. Voy a ver cómo se va. ¿Veis cómo va cambiando en la tabla del objetivo? ¿Veis cómo va cambiando? Y ya tenemos la convergencia. Fijaos que ha sido rapidísimo, ¿eh? Ha sido muy rápido. Veis cómo la función objetivo pues, ha ido cambiando también, cómo se va pues, reduciendo ese error a medida que crece el número de iteraciones y sobre todo lo que me interesa más aquí es la tabla objetivo, que veis cómo se ha encontrado bueno, pues, una combinación que nos da lugar a esta masa, a esta mínima masa, ¿de acuerdo? A esta mínima masa. Pues en la ventana de solución no sé si hemos conseguido que se muestre, lo veis aquí, veis cómo finalmente queda optimizada esta forma de la viga. Lo veis tanto en línea negra como bueno, pues en el Bomis Stress que se muestra después de aplicar el esfuerzo en la superficie superior. Aquí lo tenéis perfectamente. ¿De acuerdo? Ya no valen IOPT1 e IOPT0 no valen, no tienen un valor de 0, una cota en el eje Y en la dirección de I0, sino que fijaos cómo se ha optimizado esta viga para reducir al máximo la cantidad de material, pero siempre cumpliendo con el criterio de máximo desplazamiento en esta punta de aquí que estoy señalando con mi cursor, en este punto. ¿De acuerdo? Mira, lo que voy a hacer es seguir con el mismo modelo, en vez de crear un nuevo modelo, lo que voy a hacer es seguir con el mismo para explicar cómo podemos pasar de una optimización basada en parámetros como esta, que realmente hemos optimizado dos parámetros, el IOPT1, que lo estoy señalando por aquí con mi cursor, y el IOPT2. Pero claro, no estoy siendo muy fino, por así decirlo, ¿no? Con la optimización de esta forma. Pues eso podemos hacerlo. Podemos hacerlo también. Si veis, si miráis aquí, cuando estoy en Estudio 1 y hago clic con el botón derecho y me voy a optimización, tenéis una forma de optimizar que es de Shape Optimization, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer ahora, pero en un estudio aparte, ¿no? Para no machacar el anterior. Pero sí que voy a ir modificando lo que sería el componente 1. Claro, si yo hago clic en botón derecho a componente 1 y digo y selecciono Shape Optimization, pues ya estoy enfocando mi modelo a hacerle una optimización basada en la forma, ¿no? En ese shape. Entonces, si yo lo selecciono, pues fijaos, por defecto ya Console añade que voy a trabajar con una Movie Mesh. ¿Por qué? Porque de forma automática, fijaos que yo solo he seleccionado Shape Optimization, pero de forma automática añade un nodo de Form Geometry. Console sabe que vamos a cambiar la geometría, va a cambiar la cantidad de material que tiene el objeto en cuestión y por tanto la malla va a tener que cambiar, ¿no? Conforme vayamos probando distintas formas. Entonces, insisto, el nodo de geometría deformada se añade de forma automática cuando seleccionamos que queremos un Shape Optimization. Entonces, aquí en el Shape Optimization, fijaos, tenemos un Free Shape Domain, que en principio pues, va a ser todo,
todo ello. No voy a cambiar el modo de suavizado, o si es que lo estoy traduciendo bien, smoothing, ¿no? Hay distintos métodos para hacer ese suavizado que está relacionado con el tema de la Movie Mesh también. Tenemos el Geo, Laplace, Winslow, Hyperelastic. Bueno, todos van cambiando un poco en función de los robustos que son, frente a cambios en la malla, etcétera, etcétera. La complejidad matemática que hay detrás, pues, es significativa, ¿de acuerdo? De cada uno de ellos. Interesante, pero bueno, obviamente no vamos a entrar aquí. Y lo que vamos a añadir son ciertas condiciones, ¿no? Dentro del nodo de Shape Optimization vamos a añadir ciertas condiciones. Por ejemplo, la primera, hago clic botón derecho en Shape Optimization y voy a seleccionar, por ejemplo un polynomial boundary, ¿no? ¿Dónde vamos a añadir un polinomio? Insisto, en el caso de la optimización anterior yo optimizaba 2 puntos nada más, con lo cual entre punto y punto solo cabía que hubiese una línea recta. Ahora aquí puedo añadir un polinomio. Entonces, ¿dónde va a ir un polinomio? Bueno, va a ir en el perfil que se va a modificar, ¿vale? La parte de arriba obviamente tiene que quedar recta, no la podemos modificar, es fija, pero abajo sí va a cambiar y vamos a añadir un polinomio. Ahí se va a modificar la forma que tiene el shape de estas dos superficies, edges, digamos, si fuese un modelo 3D, y va a cambiar. Y por último, vamos a añadir también, clic botón derecho en Shape Optimization, una condición de simetría o roller para estas dos, que van a tener que adaptarse. Vamos a marcarla a ver si soy capaz. Voy a hacer un poco de zoom. Van a tener que adaptarse a las modificaciones que sufran esas dos superficies que van a corresponderse a un polinomio. Voy a marcar algunas cosas aquí. Por ejemplo, en el máximo desplazamiento, pues voy a indicar con el problema anterior que el máximo desplazamiento sea de 0,9 por T0, por ejemplo, ¿no? Esa va a ser la máxima distancia que yo puedo imponer. Y además, desplazamiento, perdón. Y en lugar de distancia voy a seleccionar box, ¿no? Para hacer referencia a toda esta parte de aquí arriba. Vale, en el tipo de polinomio podríamos elegir entre Lagrange y Bernstein, no vamos a dejarlo por defecto, pero también se puede modificar el tipo de polinomio que a mí me gustaría utilizar aquí, aunque en principio ya os digo, no lo voy a modificar. No vamos a modificar nada en continuidad ni en la ecuación. Bueno, en la ecuación no podemos modificar nada, sino que lo que puedo hacer es visualizar el tipo de ecuación que se usa aquí y, bueno, también se muestra la restricción, ¿no? La restricción que estamos poniendo en el máximo desplazamiento en este caso. ¿De acuerdo? He puesto los settings tal y como vienen en console por defecto. Este ejemplo lo tenéis, por supuesto, completo ya también, solo que lo estamos haciendo paso a paso, ¿vale? Y la de simetría, pues también. Fijaos que ya solo quedan como restricciones fijas esta superficie, que, bueno, imponemos que no se deben mover y en principio, pues ya estaría. ¿Vale? Ya estaría configurada la optimización por shape. Ahora hay que hacer un estudio de optimización. Entonces me voy a ir a Study, vamos a añadir un nuevo estudio que sea de tipo estacionario también y se lo vamos a añadir aquí. De forma que ya tenemos un estudio 2 en el cual vamos a configurar esta optimización de forma. Entonces voy a ir a hacer clic en Study 2 y vamos a añadir dentro de optimización Shape Optimization. Aquí lo veréis. Shape Optimization. Y vamos a configurar este estudio. Vamos a configurarlo. Entonces, en el método, veréis que aparecen 3 métodos entre los que podemos elegir. Voy a elegir el ePopt, ¿de acuerdo? Porque, bueno, el ejemplo que viene en Comsol es el que utiliza, insisto, cada uno tiene un montón de teoría para estudiar dentro de qué consiste, cómo matemáticamente se define cada uno de estos métodos, bueno, con una complejidad, bueno, no tan significativa, ¿no? Depende un poco de a quién se le pregunte, pero yo podría decir con una complejidad importante. Y fijaos, tenemos que definir ya, voy a cerrar el solver, vamos a definir la función objetivo. La función objetivo es exactamente la misma que en el caso anterior donde estábamos optimizando por parámetros. Entonces, lo que voy a hacer es volver aquí, la voy a copiar, por un poco perezoso. Bueno, si queréis, mira, lo que voy a hacer es, voy a explicar otra vez, por si alguien se ha perdido un poco, os digo cómo se busca, ¿no? Nos vamos aquí al más, a añadir. En componente en definiciones me voy a la categoría de Mass Properties. Os recuerdo que ya habíamos añadido Mass Properties en las definiciones del componente y selecciono la masa. Hago doble clic y ya estaría, ¿no? La definición es exactamente igual, insisto, que en el caso anterior. Es un problema de tipo optimización
donde vamos a seleccionar aquí pues una solución de tipo, bueno, automático. Aquí no podemos hacer otra cosa, desde luego. Y en el Objective Scaling lo vamos a dejar en ninguno. Podríamos seleccionar una solución inicial o incluso llevar a cabo una configuración manual. Esto ya sería bastante más avanzado. Así que en principio vamos a dejar aquí valores por defecto. Solo que sepáis que todavía se puede configurar hasta un altísimo grado de detalle lo que sería la función objetivo también en console, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces en la parte de constraints, no sé si, déjame que revise exactamente, obviamente la parte de constraints, entonces ya se me va un poco, pues vamos a utilizar la misma restricción que en el caso anterior. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacerlo? Lo repito si queréis. Escribimos componente 1 punto pnt-dist, ¿de acuerdo? Que es, perdón, dist con P, que es así hacemos referencia a esa especie de sonda que mide el desplazamiento en el nodo donde tiene que cumplirse el criterio de máximo desplazamiento, y esto lo vamos a dividir por el parámetro definido como un parámetro global que se llamaba maxDisp, ¿de acuerdo? Y que hace referencia al máximo desplazamiento que podemos tener ahí, en ese punto donde está la sonda. Límite máximo 1, ¿no? Haciendo referencia a que se tiene que cumplir esa restricción. Muy bien. Pues en principio ya tenemos configurado el solver, todos los settings de este estudio número 2, de este Shape Optimization. Creo que no se me escapa nada. Sí me gustaría que se muestre una salida, el gráfico de la tabla, por ejemplo. Me gustaría que se muestre ahí. No sé si quizá puedo también que se muestre el plot. Esto no lo había probado antes. No sé si en plot group. Bueno, lo vamos a dejar, nos vamos a fijar mejor en la tabla, que va a ser más sencillo. ¿De acuerdo? Lo dejo que nos fijemos solo en la tabla que va a salir aquí al optimizar. Y en principio ya podríamos hacer clic en Compute en este nuevo estudio, en esta forma alternativa de llevar a cabo la optimización. En este caso vamos a cambiar la forma, ¿de acuerdo? Así que le voy a hacer clic aquí en Compute. Esperemos que no tarde demasiado la simulación. Ahí deberíamos de empezar a ver pronto ya el número de iteraciones, el objetivo que estamos teniendo. ¿De acuerdo? Ya lo vemos según el número de iteración, pues veis el objetivo que se está obteniendo ahí. Creo que cuando optimizamos por parámetros salía un objetivo de 0,13, me parece que era. Ya estamos incluso disminuyendo, como podéis ver aquí. Pero tiene que cumplirse la condición, ¿eh? Tiene que cumplirse la condición del máximo desplazamiento. Así que bueno, ahí va buscando la solución óptima. Veis cómo va aumentando el número de iteraciones en esta tabla y nos vamos acercando a la solución y ya lo tendríamos. ¿Veis? Ya lo tendríamos por la masa. Parecido el valor al que se obtuvo en el caso anterior. Y aquí veis, bueno, pues la forma, esta forma de polinomio que tiene en este caso que Compson nos propone para la viga, ¿no? Es una optimización un poco más sofisticada que en el caso anterior, porque claro, ya no tenemos líneas totalmente rectas entre punto y punto, sino que pues tenemos polinomios. Y podríamos incluso, insisto, cuando estamos configurando el problema de optimización, podemos elegir el tipo de polinomio que queremos pues utilizar aquí, ¿de acuerdo? Así que, lista, otra nueva forma de optimizar, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues nada, vamos a ir ya a la última parte, ¿no? Estamos encarando la parte final de nuestro taller. El siguiente ejemplo ya no lo vamos a realizar paso a paso, sino que bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, pues verlo ya resuelto. Voy a ampliar el PowerPoint y vamos a hablar ya hemos visto el Shape Optimization, este lo hemos visto ya. Aquí estaría. Y vamos a hablar de la optimización que sería topológica, ¿no? La optimización topológica es de un tipo, digamos, libre, ¿no? En el sentido de que lo que nos da, a veces, como típicamente se usa esta optimización topológica es en la fase inicial del diseño. Es decir, en este caso de la viga, por ejemplo, lo que queremos hacer es minimizar la masa. Bueno, pues la optimización topológica nos puede dar alguna idea de cuál puede ser esa solución. Nos va a cambiar totalmente la distribución del material. Lo que va a hacer puede insertar o eliminar material en función de cómo está definida la función objetivo y, bueno, pues dar lugar a diseños un poco más libres, digamos, ¿no? Hay un grandísimo número de variables de diseño, con lo cual nos dice que solamente una optimización o un método de optimización basado en gradiente
es la que es más práctica. No solamente lo dejo esto como tip, he sacado directamente del Console Learning Center para que os vaya sonando, pero sí, por supuesto, entrar mucho en lo que es el detalle. Aquí en este gráfico, fijaos, nos muestra en el eje Y, podríamos decir, tenemos el criterio de libertad en el diseño y en el eje X tenemos la fase de desarrollo. Pues como os comentaba, ¿no? Al principio, en la optimización topológica nos da una libertad de optimización o de diseño brutal, en el sentido de que ya os digo, nos crea huecos en medio de la viga, lo vamos a ver después, aporta masa, quita masa, etcétera, con lo cual hay mucha libertad, muchas variables posibles, así que lo asociamos a una parte del diseño muy primitiva, ¿no? Muy inmadura. Luego podemos trabajar con una fase de optimización basada en la forma, en ese shape. Y por último, una vez que tenemos ya más o menos claro cómo va a ser el diseño de nuestra pieza, por ejemplo, el diseño de nuestra viga, haciendo referencia al ejemplo que hemos estado trabajando aquí, ir acotando un poco más el problema y definir esos parámetros clave que hemos identificado que son clave en el diseño y optimizar el diseño ya en ese último punto. Ahí ya estaríamos totalmente cerca de lo que sería la producción de nuestra pieza, de nuestro objeto. ¿De acuerdo? Está un poco la lógica. Así que os voy a mostrar por encima cómo es la optimización topológica. Voy a salir de aquí del PowerPoint, que a veces no me deja. Y fijaos, ¿cómo podemos acceder a ese tipo de fichero? Pues dentro del Console Learning Center también tenéis, fijaos que tenéis, ¿cuál sería en este caso? Performing Parameter Optimization. Aquí la tenéis, sería el estudio de Using the Topology Optimization Interface and Study Step, y os podéis descargar el fichero que se llama MBB Beam Solved. Si os descargáis este fichero, ahí ya tenéis completa toda la parte de optimización. Podéis entrar dentro y ver pues cómo se va creando, ¿no? Yo lo voy a hacer un poquito, vamos a ver un poco de forma tutorial esto cómo se haría, pero sin llegar a configurarlo, no lo voy a configurar. Pero, por cierto, si tenéis los dos estudios aquí abiertos y queréis repetir el primero, es importante que quitéis, deseleccionéis dentro del Step 1 el Shape Optimization, porque si configuramos el Model Builder así, podríamos mantener incluso los dos tipos de estudios, pero recordad que en el primero no estábamos modificando la forma, así que recordad siempre deshabilitarlo, ¿eh? Yo podría añadir en este Model Builder un tercer estudio donde fuésemos pues a llevar a cabo esa optimización topológica, pero primero habría que configurarla, ¿no? Entonces, dentro del componente 1, yo podría venirme aquí y seleccionar Topology Optimization, y entonces veis aquí que se añade un nodo para configurar nuestra optimización topológica, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay que seleccionar, veis la ecuación que viene, y aquí abajo los distintos parámetros. El tipo de filtro, tenéis distintos, bueno, en este caso solo aparece Helmholtz. Podéis añadir un radio basado en el filtro que esté relacionado con la malla. Tenéis parte de milling constraints, etcétera, etcétera, ¿no? Parte de interpolación, cómo se interpola entre nodos, si queréis linear, sin, Darcy, etcétera. Es decir, un montón de parámetros que hay que definir para que Console nos pueda ofrecer esa solución topológica que estamos persiguiendo, ¿no? Aquí lo tenéis. Una vez se ha configurado esta optimización topológica dentro del componente, habría que crear un nuevo estudio. Si queréis lo podemos ir haciendo. Yo voy a añadir un estudio aquí. Se abre la pantalla. A veces tardo porque tengo lo que es la ventana minimizada del Webex, la tengo a la derecha de la pantalla, solo tengo una pantalla y se me superpone con la categoría de selección. Entonces voy a seleccionar el estudio estacionario. Nos venimos aquí y entonces dentro del estudio número 3 volvemos a optimización como ya sabéis hacerlo y habría que seleccionar una Topology Optimization, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, de una forma similar a como hicimos anteriormente, pues se podría ir configurando todo y llevar a cabo una simulación que en principio pues tardaría un poco más dada pues la cantidad de variables libres que quedan ahí, porque, bueno, en principio esto va a quedar al criterio de Console. No está tan acotado como en una optimización por parámetro, donde Console tiene el parámetro concreto, o incluso una Shape Optimization, donde en este modelo 2D sí que le indico claramente cuáles son las superficies donde hay un polinomio, ¿no? Que Console tiene la libertad de ir ajustando. Aquí queda un poco más libre. Así que lo que voy a hacer es abrir el fichero resuelto. Me gustaría comentaros también desde File, y si vais a Application Libraries, aquí en este buscador hay un montón de tutoriales ya resueltos
en distintas físicas. No sé si Marina, con nuestra asistente, pues quizás puede encontrar inspiración ahí en la parte de mecánica estructural y buscar algún ejemplo que pueda estar relacionado con lo que estéis desarrollando. Pues fijaos, aquí puedo escribir optimización, optimization, topology, por ejemplo, y darle clic a buscar. Tardará un poco, se está sincronizando mi librería, pero bueno, COMSOL aplica aquí un filtro y el ejemplo de Beam Optimization lo tenéis completo, ya resuelto dentro de la librería de COMSOL y sin necesidad de ir al COMSOL Learning Center. A mí me interesaba hoy utilizar el Learning Center porque venían los ficheros en blanco y estaba bien por si queréis seguirme en el tutorial, ¿no? Pero que sepáis que dentro de la Application Libraries tenéis un montón de tutoriales, en concreto lo que hemos visto hoy, donde pues ya están resueltos. Así que bueno, cierro yo en principio aquí, voy a hacer clic en Close y lo que voy a hacer es el fichero que me descargué desde el Learning Center, vamos a abrirlo, es decir que no. Y entonces aquí, pues nada, voy a mostrar un poco cuáles son el interior, ¿no? ¿Veis? Fijaos cómo se ha llevado a cabo la optimización topológica. Fijaos un poco la selección, los parámetros que se han seleccionado prácticamente son los que vienen por defecto. Aquí se ha modificado poca cosa, como estáis viendo aquí. En el ejemplo resuelto lo que se ha hecho es prescindir del rectángulo inferior, porque ya os digo, es una primera fase del diseño, todo queda libre, ¿de acuerdo? Y la otra cosa, pues la optimización topológica dentro del estudio, donde bueno, pues se ha indicado pues la función objetivo que estáis viendo aquí. No sé si esto de Solid, ¿de acuerdo? Veis que se ha utilizado una función objetivo, será weight. La verdad que ya en este ejemplo no he entrado antes a verlo con detalle y no sabría exactamente deciros, pero bueno, la optimización o la configuración veis que es muy similar a la optimización anterior, ¿de acuerdo? Muy, muy similar a la optimización anterior. Así que aquí tenéis este ejemplo resuelto por si pues, puede servir de inspiración, ¿vale? Y bueno, volviendo al PowerPoint, ya con esto pues se terminaría este tutorial webinar. Os dejo una lista resumen con una serie de ejemplos que os pueden ser de interés. No hemos hecho todos los que vienen aquí, sí hemos hecho un montón. Fijaos que hemos cubierto gran parte de lo que es la formación de la parte de optimización con los ejemplos que ya tenemos de COMSOL. De la parte del microresistor lo hemos hecho todos, e incluso yo diría que un poco más, arrancando con esa parte de Parametric Suite, de ese análisis de sensibilidad. Luego tenéis algunos como el Tuning Fork disponible también en la librería, los de BIM, que también lo hemos visto todos, tanto desde el punto de vista como optimización de parámetros, de forma y hoy al final un poco, ¿no? Más bien de forma descriptiva de optimización topológica. Y por último, bueno, os dejo algún ejemplo más, ¿eh? Algún ejemplo más que os sirva de referencia por si le queréis echar un vistazo también.